Buen día, el Señor te bendiga. Hoy vamos a tener nuestra lectura correspondiente al día 13 de julio. Las citas que vamos a estar llevando en este día son estas. Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 1 al capítulo 16, verso 36. Romanos, capítulo 1, del verso 18 al 32. Salmo 10, del verso 1 al 15. Y por último, Proverbios, capítulo 19, del verso 6 al 7. Vamos a orar, hermanos, para dejar este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por un día más de vida que nos das. Te pido bendigas esta lectura que vamos a tener, que bendigas a cada uno de mis hermanos que están llevando esta actividad, pero sobre todo, Señor, que siempre tengamos en nuestros corazones el anhelo de buscar más de ti, de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a comenzar. Primera de Crónicas, capítulo 15, a partir del verso 1. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén, para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas de los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos, 120 de los hijos de Merari, Isaías el principal y sus hermanos, 220 de los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos, 130 de los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos, 200 de los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos, 80 de los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos, 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues no haberlo hecho así vosotros la primera vez, por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre los hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaya, Masías, Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed-edom y Jehiel, los porteros. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce, y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Masías y Benaya con salterios sobre Alamot. Matatías, Eifelú, Mignías, Obed-edom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Berequías y Elcana eran porteros del arca, y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías y Benaya y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías eran también porteros del arca. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová,
de casa de Obed-edom, con alegría, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Sacrificaron 7 novillos y 7 carneros, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda de David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová, y repartió a todo Israel, hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros a los levitas, para que recordasen y confesasen, y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel y Matatías, Eliab, Benaya, Obed-edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benaya y Jaziel sonaban continuamente las trompetas delante del arca de pacto de Dios. Entonces, en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Jehová Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová a toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y de ser temido todos los dioses. Sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad, temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y díganle las naciones: Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo: amén, y alabó a Jehová.
Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, hermanos. Romanos capítulo 1 del verso 18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí a sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia y homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora vamos al Salmo 10 del verso 1 al 15. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación, para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Por último, hermanos, vamos a ir a Proverbios capítulo 19 del verso 6 al 7. Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. Hasta aquí la lectura del día 13 de julio. Que el Señor los bendiga.